Hola a todos, mi nombre es Elena, soy médica integrativa y estoy aquí para acompañarlos con herramientas de bienestar. Bueno, como primer capítulo voy a presentarme para que ustedes conozcan un poco de mí, de mi historia, de cómo llegué al camino que estoy transitando. Actualmente me dedico a la medicina integrativa porque integro medicina occidental y medicinas ancestrales como la china y la ayurveda, que es el sistema de India, junto a otras terapéuticas como la terapia floral, la bioenergética, la meditación, la respiración consciente y la geometría sagrada. Mi objetivo al abrir este espacio es compartir de la manera más clara y sencilla herramientas que a lo largo de mi vida fui descubriendo en mi búsqueda espiritual, que inicialmente utilicé para mí y que luego incorporé y sigo incorporando para apoyar a otras personas que están en esa misma búsqueda. Bueno, sobre mi historia, nací en Bogotá, Colombia, dentro de una familia tradicional, con una vida normal en ciudad, con mis padres, mis hermanos. Yo soy la tercera de 4 hermanos. Desde muy niña tuve una percepción del mundo idealizada, podría decirse. Me costaba mucho ver, vivir la realidad, como que no la entendía. Sentía un vacío rarísimo, como que no hacía parte, y eso pues no podía explicármelo, pero me generaba mucha tristeza. Y estoy hablando de sentirlo muy chiquitita, de primeros años. Ante eso, yo prefería vivir como en las nubes. Era una niña callada, pues callada para los demás, porque conmigo misma yo tenía un diálogo muy fluido. También era una niña muy perceptiva, era distraída para algunas cosas, pero muy observadora para otras. Además de que era como una especie de esponjita, absorbía continuamente todo lo que estaba afuera. Y pues claramente yo a esa edad no entendía muchas cosas, pero sí sabía, aunque no me lo podía explicar, de esa sensación de vacío y de tristeza que estaba ahí constantemente. Yo me preguntaba cosas como por qué había nacido, por qué había nacido en mi familia, por qué cuando salíamos veía gente que no tenía una casa, que no tenía que comer. No tenía respuestas, no le encontraba un sentido a eso y realmente me generaba dolor. Era una cosa muy extraña. Y así estuve un par de años. Bueno, finalmente lo que sucedió fue que poco a poco fui emulando comportamientos y así fui adaptándome. Y ya no era tan marcado ese escapismo mental que tenía pues años atrás. Por lo menos era bastante funcional y solamente a veces podía parecer distraída. Aún así, ese sentimiento de vacío y de tristeza ahí estaba, profundo, sin hacer mucho ruido, pero ahí estaba. Yo terminé el colegio y tenía que decidir qué iba a hacer, qué iba a estudiar. Para mí no fue difícil saber que yo quería dedicarme a algo en lo que pudiera servir a otros directamente. Entonces así terminé estudiando medicina. Cuando terminé estuve ejerciendo un par de años y empecé a sentir de una manera muy insistente otra vez ese vacío, esa sensación extraña que no me explicaba. Y otra vez esas preguntas aparecieron, pero ya un poco más elaboradas. Entonces empecé a preguntarme cuál era el sentido de la vida, por qué estaba aquí. ¿Era eso lo que yo tenía que hacer? ¿Por qué lo que estaba haciendo sentía que no me llenaba? Me preguntaba si la vida era esa rutina a la que yo me había terminado adaptando. A pesar de que tenía una estabilidad en todo aspecto y tenía, pues como dicen, un futuro por vivir,
No estaba segura de lo que quería, no estaba segura hacia dónde iba, no estaba segura hacia dónde quería ir. Sentía que tenía que moverme de donde estaba y de lo que estaba haciendo, porque ahí no me sentía feliz, no era mi objetivo, no era la forma en la que yo había pensado que podía ayudar a otros. Con esa sensación estuve un tiempo largo, me trajo mucha confusión. Ahí se despertó intensamente esa sensibilidad de años atrás, pero eso fue algo lento y progresivo, eso no fue algo súbito. Entonces yo por momentos lograba evadir esos pensamientos y ese sentir, me ocupaba, me distraía y seguía. Pero poquito a poco ese vacío iba como subiendo el volumen. Yo en esa época recuerdo que fui buscando información que me orientara un poco de lo que me estaba pasando. Yo sabía que eso no tenía una comprensión clara desde la medicina que yo hasta ese momento conocía. Entonces empecé a interesarme por terapias que tuvieran en cuenta la parte emocional, la parte mental, la parte espiritual. Entonces así encontré la terapia floral, el Theta Healing, la terapia de reconexión, el Reiki. Y en eso siguió pasando el tiempo y terminaron sumándose situaciones personales que me llevaron al límite. Y ahí ya no era una opción, yo ya no podía dilatar y evadir nada más. Tuve que enfocarme 100% en comprometerme con lograr mi propio bienestar. Entonces ahí, sacando voluntad de donde no tenía, afortunadamente ahí tuve acompañamiento de mi familia y también de estas terapias, también con psicoterapia. Estando ahí en ese lugar de sombra, empieza a ocurrir algo y es que empiezo a comprender cómo ordenar un rompecabezas y empiezo a darme cuenta que ese vacío era un llamado y ese llamado era a despertar. Y despertar me refiero a verme a mí misma, a reconocerme, a escucharme, a empezar a desaprender lo que había emulado para poder encajar y más bien empezar a recordar quién era yo en esencia. Conforme ese proceso se iba dando, la sensación de vacío iba calmando, iba bajando. Claramente que ese no fue un proceso lineal y ascendente. Estoy hablando de que pasaron años ahí. En ese periodo estudié la maestría en medicina china, luego medicina ayurveda, e iba integrando esos conocimientos teóricos ancestrales con lo que yo iba viviendo. Y poco a poco fue cada vez más claro para mí que estaba en medio de un proceso de sanación, que aunque no tuviera una enfermedad clasificada y diagnosticada, necesitaba sanar mi interior antes de que hiciera alguna otra manifestación. Y el pilar fundamental para esa sanación era mi autoconocimiento. Y era un trabajo de conciencia que yo tenía que hacer 24/7. En este camino de autoconocimiento, voluntariamente fui olvidando y dejando atrás personas, circunstancias, etapas. Fue como un periodo de decantación. En eso mismo estuve buscando mi lugar en el mundo, entre comillas, y terminé viviendo en otros países. Uno de esos fue India, y eso marcó un antes y un después en ese recordar de mi propia trascendencia. Ahí reforcé ese gozo de lo que es ponerse en servicio. Ahí tuve importantes experiencias, aprendizajes de vida, de filosofía de vida. Incorporé hábitos que ahora son fundamentales para mí, como la respiración consciente y la meditación. Y con todo esto, experimentándolo en mí misma, supe que era necesario tener una mirada holística para hablar de bienestar. Y con eso me refiero a incluir con igual importancia el aspecto físico, al mental, al emocional, al espiritual, y eso teniéndolo todo en cuenta dentro de un entorno. Hoy en día en mi trabajo integro esas herramientas que fui recogiendo en todo este camino de aprendizaje, partiendo de que para mantener un buen estado de salud o para poder intervenir cuando ya hay algún síntoma, debe tenerse una visión holística. Bueno, y ustedes se preguntarán por qué hago toda esta explicación, además de que ustedes me conozcan un poco, y es que
resignifiqué muchas de las cosas que me sucedieron. Hoy puedo usar eso como herramientas para apoyar a otros. En todo este camino de vida me he encontrado con personas con historias de vida fuertes, cuestionándose acerca del sentido de la vida o en procesos de enfermedad, que los han llevado justamente a hacer un trabajo de conciencia donde ellos mismos se han escuchado y han logrado recordarse y rescatar su esencia y han hecho cambios coherentes en sus vidas. También pues me he encontrado con otros que, estando en un camino de enfermedad o en un estado de insatisfacción con sus vidas, aún no se han planteado las preguntas o no han tenido respuestas que les hagan sentido, pero que siguen ahí en medio de ese proceso. Y bueno, también hay otros que se han ido de este plano y bueno, no hicieron ese trabajo. Por eso creo que con todo lo que está pasando actualmente a nivel social, político, económico, ambiental, en nuestro planeta, a nivel era, me refiero, es necesario que seamos conscientes de vivir la vida, no de sobrevivirla. Y para eso es muy importante que comprendamos que no necesitamos seguir modelos, moldes, patrones, que lo que necesitamos francamente es permitirnos ser. Bueno, ¿y cómo podemos hacer eso? Conociéndonos, recordando quiénes somos, recordando cuál es nuestra originalidad y desde allí poder vivir una vida con sentido, el sentido que nos dé nuestra propia sabiduría, que a la vez está conectada con la sabiduría colectiva y a su vez está conectada con una sabiduría superior. Y de esa manera vamos a poder avanzar en los retos que vienen, con nuevos planteamientos, con nuevas soluciones, con otras formas de organización, con otras formas de expresión que nos permitan ser y vivir desde ahí. Pero lo repito, para poder ser debemos conocernos, reconocernos. Cada uno de nosotros es una parte de una grande unidad. Y cada uno de nosotros en esa unidad da un aporte que es exclusivo, que nadie más puede dar. Y en este momento, por si no lo saben algunos, estamos en un tiempo muy importante, estamos en una transición de era. Hay un gran porcentaje de la humanidad que es consciente de esto y otro que aún no. Por eso hay muchas personas que están haciendo trabajos por todo el mundo, dedicándose a sembrar semillas con un nuevo pensamiento. Y bueno, mi aporte en este plan cósmico es acompañarlos y apoyarlos en ese proceso de sanación y de despertar espiritual y de despertar de conciencia si así lo están buscando. Ese es el objetivo de abrir este espacio. Aquí les iré compartiendo herramientas y conocimiento que les haga sentido en su búsqueda. Bueno, pues esa es mi historia. Yo sigo por aquí, andando este camino, todos los días aprendiendo algo nuevo y agradecida de estar aquí en este presente dedicada a esto. Entonces, esto es todo por ahora. Si tienen comentarios, preguntas, observaciones, por favor déjenlos escritos abajo. Así los puedo leer, los puedo conocer y les puedo contestar. Hasta un nuevo capítulo.